El análisis político con Rubén Aguilar. Las 7 de la mañana ya con 3 minutos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a nuestra audiencia. Muchas Yo gracias. quisiera platicar del tema de la violencia, de cómo ha crecido la violencia en los últimos meses, Sí. por desgracia. Cuando llegó el gobierno del presidente Peña, y creo que hizo bien, desnarcotizó y desviolentizó la agenda mediática. Para el presidente Calderón el tema del narcotráfico y la violencia fueron centrales para él. Un día sí y el otro también hablaba del tema, y eso a su vez dio lugar a que la prensa nacional e internacional pues recogiera todos los días las declaraciones del presidente en torno al tema de la violencia. En eso, haberlo eliminado de parte del gobierno del presidente Peña me parece que era correcto, no era un tema para que el presidente estuviera hablando todos los días, y al tiempo, al que baja de la agenda mediática, en los primeros 2 años del gobierno del presidente Peña hay una ligera reducción de la violencia. Si al terminar, al último año del presidente Fox, los homicidios dolosos por 100,000 habitantes eran 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Ese mismo número se mantuvo en el primer año del gobierno del presidente Calderón, pero al terminar el presidente Calderón, después de su estrategia de guerra contra el narco, terminó en 22 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, y en los primeros años del presidente Peña bajó un poquito hacia 18 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, pero en el mes de julio de este año 16, y en particular al cierre de agosto, hubo en el país 2,147 homicidios dolosos, que es el número más alto en el gobierno de lo que va a la administración del presidente Peña, y todo indica que si de seguir como ahora, como ha ocurrido en los últimos meses, incluso existe la posibilidad de que el número de los muertos, de los homicidios dolosos, al final de la administración del presidente Peña, sea más o menos igual o un poco superior al del presidente Calderón, aunque el tema ha disminuido en su presencia en los medios, no ha disminuido en la realidad. La terca realidad se ha impuesto y plantea un grave problema al país, al gobierno en los 3 órdenes, a niveles municipales, estatal, federal. ¿Qué hacer con la violencia? ¿Por qué no se puede reducir la violencia en el país? Estamos repitiendo básicamente el mismo esquema que abrió el presidente Calderón en este gobierno, aunque no en términos mediáticos, sí en términos de la realidad. Tienes razón, Rubén, lo vemos incluso aquí en Ciudad Juárez. Ha incrementado ligeramente el número de homicidios y de inmediato se ve la presencia de elementos de la Policía Federal y del Ejército patrullando ya las calles, no en el número que estaba durante la administración de Calderón, no todavía a ese nivel, pero tampoco estamos al nivel de la administración de Calderón. Sin embargo, la estrategia, como bien dices, pues es la misma, no se buscan nuevas alternativas. Sí se le criticó mucho en su momento, incluso se le llamó asesino y demás. Se queda él con esa mala imagen. Sin embargo, como bien apuntas, pues la realidad actual no es muy diferente de la administración de Calderón, y las estrategias no cambian, ¿no? Ese es el punto. El gobierno, cuando asume el gobierno del presidente Peña, en voz del secretario de Gobernación, Osorio Chong, pues hizo una crítica muy violenta al gobierno del presidente Calderón en estos términos, en términos de seguridad, y planteó que había sido una estrategia errónea y que ellos sí tenían la buena estrategia, y que la buena estrategia era inteligencia y mayor relación, articulación entre los distintos niveles de gobierno, a nivel municipal, estatal, federal. Pues no se ve que esto sea una realidad. La estrategia sigue siendo básicamente lo misma, va creciendo el número. Es muy posible que este gobierno termine otra vez en los 22
o 23, 24 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, o igual que Calderón, o más que Calderón, y en este sentido, pues todos conocemos esa más o menos célebre dicho de Albert Einstein, el gran físico alemán, diciendo que si para un experimento se utilizan las mismas variables, pues el resultado del experimento será siempre el mismo. Entonces, mientras siga siendo la misma estrategia, pues seguiremos produciendo, por desgracia, este número de víctimas o este número de asesinatos dolosos. Y a mí me parece que un elemento central del cambio, no el único, no soy ingenuo, no el único, pero un elemento central del cambio de estrategia es avanzar claramente en la legalización de las drogas, punto central del negocio de los narcotraficantes, punto central del debate y de la enfrentamiento entre unos y otros de los grupos por el control del tráfico hacia los Estados Unidos, de la cocaína y de otras drogas sintéticas. Mientras sigamos lo mismo, la misma estrategia, el resultado será lo mismo de manera, y es muy lamentable para el país y muy lamentable para ciertas regiones de México. De un año a otro, del 2015 al 2016, de los 32 estados del país, en 19 estados aumentó el número de los homicidios dolosos, y hay una tendencia a crecer. Por ejemplo, en agosto del año pasado, del 2015, el número de los homicidios dolosos en el país fue de 1,700 en agosto del 2015, y en agosto del 2016 son 2,147, 437 homicidios más. La tendencia va hacia allá. Faltan todavía 2 años de este gobierno y lamentablemente la expectativa es que terminará igual o peor que el gobierno del presidente Calderón, y por eso la necesidad urgente de que tenga el valor, el poder del Estado mexicano de cambiar de estrategia. Rubén, en los lugares donde ya se ha legalizado el consumo de marihuana, ¿sí ha bajado el nivel de violencia? ¿Sí ha bajado? Bueno, en los Estados Unidos, sí. En el asunto de las drogas, digamos, la violencia de las pandillas en los barrios de Chicago, en los barrios de Nueva York, en los barrios de Los Ángeles, es un problema que resolvieron desde los años 60, desde principios de los 70. Se circula la droga, incluso las drogas duras, pero no hay violencia. El gobierno se hizo valer en esas regiones, hizo valer al narcotráfico la idea de que pues más o menos pueden vender las drogas en las diversas ciudades. Todo el mundo sabe, en Nueva York, después de terminar Central Park, entre las 180 y las 200, a cualquier hora del día puedes encontrar todas las drogas ahí. La policía está como viendo. En Kreuzberg, en el Gran Parque de Berlín, a las 12, 1 de la tarde, ves una cantidad de vendedores de droga y la policía está cerca vigilando que no haya violencia, pero de hecho actúa la venta, y eso lo encuentras en París, y lo encuentras en Londres, y lo encuentras en todas los únicos que combatimos con violencia y entramos a esta guerra de alguna manera somos nosotros. Los demás países son inteligentes, civilizados, y entienden que hay que disasociar el negocio de la violencia. Entonces, bueno, como dices tú, sería parte, no obviamente la solución completa, pero sí ayudaría en algo a bajar estos números de muertes violentas que se han registrado. Pero por otra parte, ¿tendremos realmente seguridad dentro de las corporaciones, inteligencia dentro de las corporaciones mexicanas, Rubén? Bueno, hay algo, sin duda, pero es lo mismo, Alejandro, desde hace 25, 30, 40 años siempre los gobiernos en turno golpean a algunos de los capos más importantes de las drogas, se encarcelan a unos, y siempre hay uno nuevo atrás de ese gran negocio, mientras sea un negocio para los narcotraficantes. La única manera es cambiar de estrategia. La estrategia punitiva en contra de la lucha de las drogas no ha resultado en ningún lugar del mundo. Hay que abrir este espacio de otra manera, hay que quitarles esos 320,000, 330 mil millones de dólares que las drogas ilegales producen cada año, y que eso lo retomen los gobiernos.
Me parece, pues, para el caso particular de una sociedad como la nuestra, como en México, frontera con el mercado consumidor de drogas más grande del mundo, 3.200 kilómetros de frontera con el mayor consumidor de drogas del mundo, y eso seguirá, incluso se incrementará en la medida que la sociedad norteamericana se hace cada vez más permisiva. Hacia noviembre de este año, en el 8 de noviembre, con la votación presidencial de los Estados Unidos, en algunos estados habrá en todos lados la elección de los congresistas, una parte de los senadores, y en muchos de ellos elecciones estas que se llaman votaciones populares. En 5 estados, incluyendo el estado de California, que solo él representa la 8ª economía del mundo, se va a votar por la legalización recreativa de la marihuana. Me parece que en esos 5 estados, según las encuestas, con California a la cabeza, se va a votar por la legalización. El mundo camina, distensiona, busca regular, intervenir en esos procesos para evitar violencia, pero nosotros no estamos en esa lógica, sino todo lo contrario, lo cual me parece absurdo e irresponsable de los políticos. Rubén, te agradezco esta participación de este día, interesante el análisis que haces y pues seguramente pues este problema todavía le falta mucho para encontrarle una solución. Por desgracia mucho, y se requiere voluntad política, valor de los políticos. Así es. Muchas gracias, Rubén. A ti, Alejandro, buen día a nuestra audiencia. Muy buenos días. Rubén Aguilar, analista político.